me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande. No puedo explicarme yo. Y tiemblo al saber que por mí padeció la cruz. Por mí, vil pecador. Su sangre preciosa dio. ¡Qué maravilla es que Él me amara así hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es! Él murió por mí. Ahanda sera enamo anetikdamo ishe ende guerra ante. No estoy hablando en lenguas. Estoy hablando en hebreo. Escuché el primer himno que cantamos y decía: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Nos has hecho poco menor que los ángeles y nos coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de nuestros pies, lo que se arrastra por la tierra, lo que vuela por los cielos y lo que anda por el mar. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que nos visite. Terminando dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. A Él será gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablaremos en esta noche la elección en relación a la salvación. Mi hermano Santiago Ramírez me ha pedido que hable acerca de esto, hermanos. Y quisiera que aquellos creyentes más antiguos enseñasen a los que son más nuevos para estar preparados para oír preguntas que a veces nos hacen. Y me he encontrado con creyentes en este país que no la saben contestar, y la palabra de Dios es contundente. Empiezan a desviarse lentamente de la verdad, de aquella iglesia primitiva que el Señor preparó. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 41, dice las anclas de la iglesia. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión de los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. 4 anclas inamovibles que no se pueden sacar.
Y así estas anclas puestas en la iglesia, también los apóstoles, aquella doctrina a los cuales Dios los indica como las columnas de la iglesia. ¿Puede acaso moverse una columna? De ninguna manera. El hermano Medina, cuando oraba, estaba relatando el mensaje que yo iba a dar ahora, sin saberlo él, ni siquiera conocerlo. Y decía que el ser humano no tiene absolutamente ninguna parte en la salvación. Vamos a leer, vamos a estudiar las Escrituras. Los invito al libro de los Efesios. El libro de los Efesios, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, y el versículo 8, vamos a ir rápido, hay bastante que decir de aquí. Son más o menos 25 predicaciones que la resumiré en esta. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. ¿Hay alguna intervención humana en este texto? Ninguna. Es un don de Dios. Capítulo 1 de los Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Es decir, la salvación es pretemporal. Es antes del tiempo. Es hecha en la eternidad pasada. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que vamos a ver que la salvación es pretemporal. ¿Qué más? Es en amor. ¿Qué más? Al final del versículo 5 es según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9, según su
beneplácito. Versículo 11, según su designio. Cuente usted cuántas veces aparece el ser humano aquí. Nunca aparece. No hay entonces virtud humana ninguna. No existe virtud humana en este designio, en esta elección de la salvación. Iremos aclarando preguntas que irán surgiendo en la mente, ¿verdad? Hay muchas preguntas. Quizás tendremos tiempo esta noche para hacerlo. Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos. Capítulo 8. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo estas cartas, el apóstol Pablo está en prisión. Qué difícil habrá sido para él. Pero era el propósito de su voluntad. Estaba encadenado de manos y pies. Y sin embargo, allí escribe este gran pasaje que estremece mi corazón, hablando del amor de Dios. Versículo 28. El capítulo 8, el apóstol Pablo explica cómo es la salvación. En el capítulo 8, entonces se explica cómo es la salvación. El capítulo 9 explica cómo funciona la salvación. Este decreto de Dios. Vamos al capítulo 8, el versículo 28. Y sabemos que a los que Dios ama, o los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes. Estamos de acuerdo, los creyentes, ¿verdad? Entonces los creyentes y los que aman a Dios es lo mismo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que aman a Dios. Los creyentes, a los que todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, los creyentes es igual a los que aman a Dios, es igual a los que conforme a su propósito son llamados. Es lo mismo. Aquí aparece la palabra conforme. Esta palabrita nos aclara varias cosas. En griego significa kata. Kata, que significa de acuerdo con. Conforme, de acuerdo con su propósito, son llamados. También aparece la palabra propósito.
Propósito es con un fin determinado para cada uno de sus hijos. El propósito es un fin de acuerdo al decreto de Dios. Y aquí aparece estas dos palabras indicando a los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados, los creyentes. Versículo 29. Porque a los que antes conoció. Aquí aparece esta otra palabra, pronosis. Pro antes, gnosis conocer. Antes conoció. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vea el tiempo que está hablando, ¿verdad? Está hablando el tiempo pasado. Antes, en la eternidad pasada. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Acaso está hablando de un conocer informativo aquí? Como yo conozco al hermano Santiago, conozco al hermano Bill Cother, conozco al hermano Graham, conozco a la hermana Maya. ¿Así está hablando? No es un conocer informativo el que habla aquí. Hay que tener cuidado. Fíjese, lea bien este texto, que hay muchos que lo interpretan a su manera. Pero hay una sola manera, la que el apóstol Pablo enseña en la doctrina hacia los creyentes. La palabra que, porque los que. Aquí donde dice los que. Es un pronombre personal. Que en el hebreo dice a quiénes, refiriéndose a qué, refiriéndose a individuos. Porque ¿sabe qué pasa aquí? Hay muchos que dicen así, es que Dios sabía que yo iba a ser salva y por eso me escogió. Si Dios sabía que usted iba a ser salva, la está escogiendo debajo de una acción suya. Y Dios escogió a individuos, no acciones. A quienes antes conoció. ¿De qué conocer está hablando? Vamos al libro de Amós. Amós capítulo 3, a ver si un hermano me trae un poco de agua, por favor. Amós capítulo 3 y versículo 2.
tanto a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Es que acaso Dios no sabía de los egipcios, de los heteos, de los babilónicos? ¿Sí sabía? ¿Sí los conocía? Pero aquí se está refiriendo a los suyos. A vosotros solamente he conocido. Y es que cuando en este verbo conocer, el que está antes, el pronombre personal es Dios, es un conocer diferente, es equivalente a elegir. Porque a los que antes eligió, porque a los quienes antes eligió, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes? A los cuales todas las cosas le ayudan a la vida. Versículo 30. Y a los que predestinó, hablando otra vez de la eternidad pasada, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, hermanos, aquí mi corazón se siente lleno con el Señor, porque el resultado es maravilloso. Cuando el apóstol Pablo está relatando y escribiendo esto para nuestra enseñanza. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó antes, a estos también llamó. Entienda bien. ¿Qué más? A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Divido este texto. Dios nos eligió, nos predestinó en la eternidad pasada. En el tiempo, en la historia, nos escogió y nos libró de la condenación. Y en la eternidad futura nos glorificará. Pero ¿qué dice aquí? A estos también glorificó allá, antes. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿De qué está hablando? Es que para Dios todas las cosas ya están hechas. Está hablando en su omnipotencia. Aquel que conoce todas las cosas.
que el resultado es maravilloso. Sigamos leyendo el versículo 31. Aquí el apóstol Pablo hace de interlocutor. Él se anticipa a alguno que pueda hacer la pregunta. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Una pregunta. Hay un interlocutor que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios nos eligió en la eternidad pasada, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Otra vez, el interlocutor. ¿Quién nos acusará? ¿Quién? ¿Quién nos acusará? Nadie nos acusará. Correcto. Nadie nos acusará. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los escogidos de Dios, a los que Él eligió antes. ¿Quién los acusará? Nadie. Dice, Dios es el que justifica. Si Dios nos justificó en la eternidad pasada, ¿quién nos acusará ahora? El único que podía hacerlo es Dios, y Dios dice, nos justificó. ¿Quién nos acusará? Otra vez, otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? El único que nos puede condenar, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y Él murió para librarnos ¿de qué? De la condenación. ¿Quién nos condenará? Capítulo 8. Lea. Lea conmigo el capítulo 8. ¿Cómo empieza aquel capítulo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que, para los escogidos de Dios. No hay condenación. Pues el único que podía condenarnos es el Señor Jesucristo, que murió para pagar por nuestra condenación. ¡Qué maravilloso es el Señor! Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que intercede por nosotros. Dice, además está a la diestra de Dios. Y aquí viene la última pregunta de este interlocutor. Este interlocutor estará saliendo más adelante otra vez. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Leeremos. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos míos, entonces no hay que, quiero que se lo graben ustedes en su corazón. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más no hay? Y no hay separación. Qué hermoso es ser hijo de Dios. Cuando aprendía hace unos años atrás, uno de los alumnos de la escuela Emmaús, estábamos frente a Dan Smith, parecido a mi apellido, muy común. Fue el director de aquella escuela y había un joven que predicó sobre este mismo pasaje. Era mucho más joven el que le está hablando. Yo recibí al Señor cuando tenía 11 años de edad, era un niño. Nací en un hogar judío cristiano. De un padre que lo único que hace en toda su vida, hasta el día de hoy, casi ciego, enseña la palabra de Dios. Y desde la niñez me enseñó las Sagradas Escrituras. Y le contaba mi testimonio a este joven. Y le decía que una ancianita en la iglesia, ella cortaba los troncos de los árboles más o menos de este grueso. Ella no los cortaba, sino molestaba a otros, pero era para la gloria del Señor. Aquella predestinada antes de los tiempos. Y ella los cortaba, como se dice aquí en inglés, en slice. Y ella los lijaba. Y después que terminaba de lijarlos, les ponía un texto bíblico y le hacía un paisaje. Quiero que las hermanas me escuchen. ¿Cuánto trabajo tienen ustedes que hacer para el Señor? No es que tienen que guardar silencio, tienen que hacerlo para obedecer al Señor. Pero el trabajo de ustedes es muy grande. Y esta hermana entonces, después lo barnizaba encima. Y en la escuela dominical, a final del año, a los que habían asistido, habían llevado su Biblia, habían dicho el texto y habían llegado a la hora, le contaban 4 puntos cada fin de semana, me acuerdo de aquello. Y entonces le daban un regalo. Allí tomé aquel regalo. Lo puse en la cabecera de mi cama. Y aquel texto decía así: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Yo iba a mi cama y cada mañana y cada noche mi padre pasaba por mi pie, por mi cuarto allí, y él decía: ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? Algo tú debes hacer. O lo aceptarás o lo rechazarás, pero hoy tienes que responder. Y yo miraba aquel texto, hermanos, y yo decía: eso es mentira en mi vida. Yo nunca me acuesto en paz ni asimismo duermo. ¿Sabe qué pasaba conmigo en la noche?
Las oraciones de mi padre trabajaban muy bien, muy fuertemente. Me levantaba llamando a mi padre y diciéndole: papá, papá, ¿aún estás ahí? Y cuando escuchaba su voz decía: ¿qué hay? Cuando yo escuchaba aquella voz que decía: ¿qué hay, hijo mío?, yo decía: todavía el Señor no se lo ha llevado. Aún el Señor todavía no viene. 28 de febrero de 1968, la 11:30 de la noche era cuando yo caí de rodillas. Le dije: Señor, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, soy un vil pecador. Yo quiero dormir en paz y acostarme contigo, Señor. Entra en mi corazón. 36 años antes de eso. Aquel joven cambió la idea de este pasaje. Y cuando predicaba, lloraba al sentir la misericordia de Dios para con él. Por lo tanto, hermanos, vuelvo otra vez, unos minutos nos quedan nada más. Nada ni nadie nos puede condenar. Ni nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. Capítulo 9, vamos a leerlo rápidamente, porque vamos a explicar ahora cómo funciona la salvación. Y fíjese que el apóstol Pablo toma un ejemplo, y no podía tomar un mejor ejemplo que el pueblo de Israel. Y empieza diciendo así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, dice aquí el pacto, pero en el original del hebreo dice los pactos, porque está el pacto abrahámico, el davídico, el mosaico y el pacto nuevo. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y el versículo 6, escuchen esto. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Verdad que cuando leemos estas cosas, como que encontramos algunas fallitas, ¿verdad? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es eso? ¿Quién me explica eso? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Díganmelo a mí. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, ¿qué más? No verás el reino de los cielos. Entonces tiene razón el Señor aquí, ¿verdad? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Es difícil para los judíos creer esto. Me toca constantemente
hablar con ellos. Trabajo en un lugar donde hay solamente judíos casi. Afortunadamente entiendo su idioma. Seguimos entonces. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les será llamada descendencia. A ver, veamos aquí. Ni por ser descendientes de Abraham son todos, ¿qué dijo aquí? Hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 8. ¿A cuántos eligió? A 1. ¿A quién eligió? A Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2. ¿A cuántos él eligió? ¿A quién? Al más guapo, al más honrado, al más honesto. ¿Qué significa la palabra Jacob? Jacob. En hebreo, Jacob. Usted ve que los judíos no ponen ese nombre comúnmente a sus hijos. ¿Qué significa? Es un nombre bello, lindo. Significa tramposo. Eso significa. La pregunta aquí es la siguiente. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. ¿Qué dice aquí? Dice, pues que, fíjese, escuche bien ahora, ponga atención para que entienda esta elección de Dios. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Escuche bien. No habían nacido. No habían hecho ni bien ni mal. Es decir, no había ni siquiera intervención de estos dos personajes aquí. Ni había ni una virtud. Ni podríamos decir, es que porque Jacob era tan honesto, lo eligió. ¿Qué dice después? Para que el propósito, otra vez esta palabrita, para que el propósito, una función específica que tenía Dios, era el propósito de él en Jacob, Israel. El propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Qué dice después? No por las obras, sino por el que llama. Así que la salvación, estimados hermanos, no tiene absolutamente parte del ser humano en ella. Es totalmente de Dios. Es santa, es perfecta. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese era el propósito de Dios. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 12. Y de esas 12 vienen las 12 tribus. Y de esas 12 tribus hay una tribu que viene, la tribu de ¿quién? De alguien que iba un día a nacer
en Belén, donde el mundo iba a ver una estrella en el oriente. Ya iba a ver y decir: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es que la salvación es por la misericordia de Dios. Nosotros no venimos aquí para salir contentos y alegres. ¿A qué venimos aquí? A darle gloria y honra al Señor. Más bien nosotros deberíamos todo el tiempo salir agradecidos por su gran misericordia y su grande amor, por esta salvación tan grande. No me queda más tiempo. Qué lástima. Después de esto vienen las preguntas, otra vez del interlocutor. Preguntas que se hacen algunos. Y bueno, ¿y dónde está el libre albedrío? ¿Qué pasa con el libre albedrío? Estimados y amados hermanos, es que dentro de la elección de Dios incluye el libre albedrío, no lo anula, está dentro del plan de Dios. Y todo aquel que quiere creer es salvo. Él no rechaza a ninguno que quiera creer. Y entonces, ¿para qué predicamos? Si ya están listos para venir aquí. ¿Usted ha visto algún creyente con una marquita? ¿Por qué entonces predicamos? Porque es un mandato de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no incluye a ninguna. Y predicarás en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Predicarás a tu casa, a tus vecinos y a todos los que te rodean. ¿Lo hace usted? ¿Usted le ha predicado a sus vecinos? Le voy a contar antes de terminar. En el lugar donde yo vivo, por muchos años mi padre ha servido al Señor. Y cuando hay reunión, aquel lugar, como ustedes le dicen, el barrio, ¿verdad?, se desocupa. Están todos en reunión. Una luz se encendió para iluminar las demás habitaciones. Y ahora van a las cosas del Señor. Partimos en una asamblea aquí en los Estados Unidos con 6 o 7 personas. Los que la conocen saben. Habemos ahora un grupo de más de 50 personas. Y probablemente el Señor irá agregando los que han de ser salvos. Y para los que no son salvos aquí, les quiero decir que el Señor murió por sus pecados, que Él es maravilloso, que Él lo hizo por usted. Él pagó su culpa en la cruz del Calvario. Aquella mujer al cual el Señor libró de ser apedreada. Y el Señor dice, no tiró ninguna piedra tampoco. Entonces el mundo dijo, bueno, entonces él también era pecador, porque dice la palabra del Señor, él mismo lo dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y el Señor no lanzó ninguna. Estimados amigos, quiero que aprendan esto esta noche. Las piedras el Señor sí las llevó. Las piedras el Señor sí las tuvo. El castigo lo tuvo por esa mujer en una cruz del Calvario y pagó por sus pecados para que ella se fuera y no pecare más.
Y si bien es cierto, somos salvos, hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos predestinados de antes de la fundación del mundo, hermanos míos, debemos vivir una vida en santidad, en obediencia al Señor, ante todas las cosas. Exhorto a todos los hermanos aquí a que aprendan de las Escrituras día a día. 7 horas y media, el que le está hablando más o menos diario, leo la palabra del Señor para poder aprender cada día más de Él. Y lo veo a Él como una montaña, que cada vez que me acerco a Él, veo la montaña más grande, más grande, más grande, y me doy cuenta que no sé nada. Que el Señor los bendiga.